Buenas tardes, compañeros. Un gran gusto y placer estar con ustedes en este compartir. Ahora vamos a pedir la misericordia de Dios en este momento con sincera humildad y pureza de corazón para que Dios nos ilumine y nos permita profundizar en el tema del despertar la esencia y el corazón, que nos permita cómo ver la realidad de la vida y dirigir correctamente nuestros pensamientos y acciones. ¿Qué es la esencia? La esencia es algo innato del hombre. Cada ser humano vivo posee dentro de su cuerpo esa esencia de Dios. La esencia es capaz de encauzar el pensamiento del ser humano en dirección a la verdad. Características de la esencia. Es incambiable. Como viene de Dios, nada o nadie la cambia. Pura, no se altera ni se ensucia. Inalterable, siempre permanece en su forma original. No importa lo malo o lo bueno que hagamos o realizamos. La esencia es pura e incambiable. No se ensucia ni se altera. No importa lo malo o lo bueno que una persona realice. Esa esencia de Dios sigue siendo esencia. Gracias a que la esencia siempre será igual, es que el proceso de hacerse consciente de la verdad y perfeccionarse, transformarse y ser un hombre justo ante Dios, eso lo podemos realizar. Cada ser humano vivo posee dentro de su cuerpo esa esencia de Dios, capaz de encauzar el pensamiento del ser humano en dirección a la verdad, construyendo cada persona un mundo interior lleno de paz y armonía, que le permite ir llenando su corazón de virtud, gloria a Dios, utilizar acciones correctas y produciendo una energía positiva que se junta con la de todos los hombres que están haciendo lo mismo, influyendo el universo con ese potencial de energía positiva, convirtiendo la tierra en el mundo de paz y armonía, haciendo venir a nosotros el reino de Dios. En esta diapositiva se nos presentan 6 láminas relacionadas con un niño, adolescentes y personas ya maduras o adultas. Un niño pequeño, sus acciones son sinceras y puras, no tiene apego, prefiere un confite que 1000 colones, pero conforme crece su carácter va cambiando. Empieza a querer lo que otros tienen, un juguete más colorido o ese borrador de forma de animal y empiezan a pedir cosas determinadas a sus padres. Luego más grande, ropa, zapatos y accesorios se adquieren influidos por el deseo y la moda y se adquiere una serie de cosas cuyo valor de utilidad es muy poco. Se desarrolla envidia, codicia, y si no se puede tener lo que se desea, viene ira, y ahí va acumulando carácter incorrecto. Entonces se acarrean otras cosas negativas como celos, desconfianza, miedos, enojos, pérdida de la armonía. En la adolescencia y en la edad madura se presentan otras perversiones como tomar licor, practicar lujuria, consumir alguna droga. Estas acciones alejan de la verdad, causan sufrimiento, traerán efectos negativos para el entorno de la persona, su familia, medio ambiente, pero sobre todo traerán efectos negativos para sí mismo. Considerando esto en la vida práctica, estamos hablando que enfrentar el diario vivir, las personas, la situación, las cosas,
aparece en el corazón sentimientos de confusión, depresión, rencor, odio, frustración. Y estos sentimientos acarrean otras cosas negativas como la pérdida de la armonía familiar, pleitos, también celos, egoísmos, rivalidad, sentimientos de minusvalía, pérdida económica y también accidentes, enfermedades y otras calamidades. Ejemplo de los hijos o hermanos cuando salen y no regresan a la hora indicada y no dan información, se enredan en el ambiente que les rodea. La suma de las acciones incorrectas de las personas que se alejan de la verdad y de las personas que sin saber a veces castigan a su familia con la indiferencia, que no es otra cosa más que la represión del amor, el desamor. Todo esto produce en el mundo de hoy hambre, violencia, irrespeto, desesperanza. La esencia nos encausa a la verdad y a la paz, a la armonía para ir llenando el corazón con acciones correctas para convertir un mundo de paz y armonía. Sabemos, todo ser humano vivo posee dentro de su cuerpo esa esencia de Dios en su interior, capaz de encauzar el pensamiento del ser humano en dirección a la verdad, paz y armonía en su interior, que le permite ir llenando su corazón de virtud, de manera que cada ser humano pueda utilizar su cuerpo, acciones llena de la verdad de Dios, acciones correctas, energía positiva, convirtiendo la tierra en el mundo de paz y armonía, haciendo venir a nosotros el reino de Dios, como dice el Padre nuestro, dirigir correctamente nuestros pensamientos y acciones. El corazón debe coincidir con la voluntad del cielo, aplicar el decreto de Dios. Decreto de Dios, todos tenemos 4 emociones: alegría, ira, tristeza, felicidad. Antes de mostrar esas 4 emociones, debemos de tener un justo medio, expresar la emoción correcta en el tiempo correcto. Una vez mostrada, se deja. No es hacer lo que yo quiero y como lo quiero, sino hacer la voluntad de Dios. El corazón debe coincidir con la voluntad del cielo. Así el Creador nos dará una gran función. Para superar un estancamiento de la mente, cuando se esté realizando el asunto, no se debe aplicar sus ideas propias, sino se debe ajustar el corazón para comprender y aplicar el decreto de Dios. Decreto de Dios. Todos tenemos 4 emociones: alegría, ira, tristeza, felicidad. Antes de mostrar estas 4 emociones, debemos tener un justo medio. Esto consiste en expresar la emoción correcta en el momento correcto, en la medida correcta y en el tiempo correcto. Y una vez que esta emoción se ha mostrado, se deja. Por ejemplo, ante una pérdida de un ser querido o ante un divorcio, no nos podemos quedar por mucho tiempo ilimitado en la tristeza, sino que también debemos dejar y seguir adelante. Distractores. Si caemos en esas emociones que son poderosos distractores, caemos en una segunda personalidad que rodea la esencia y no le permite brillar, la limita y la oculta.
Dependiendo de esta capacidad de perversiones de apego, si es muy gruesa y completa o es delgada e incompleta, así se determinará la permeabilidad de esa esencia, determinando el nivel espiritual. Estas perversiones de las que hablamos, adicciones, pensamientos incorrectos, lujuria, desamor y otras, son poderosos distractores que hacen una segunda personalidad que rodea la esencia y no le permite brillar en toda su capacidad, que la oculta, la limita. Dependiendo de si esta capacidad de perversiones de apego es muy gruesa y completa o es delgada e incompleta, se determinará la permeabilidad de esa esencia a través de ella, determinando el nivel espiritual. Poca permeabilidad de la esencia sería un nivel espiritual bajo. Mucha permeabilidad de la esencia sería un nivel espiritual alto. Todas las virtudes están en la esencia. Es la esencia la única fuente de la virtud. Si se tapa la paciencia, no se conseguirá paciencia de otra fuente y no se manifestará la paciencia. Si se bloquea la humildad, lo manifestado es la falta de humildad, o sea, el orgullo. Por ejemplo, un eclipse total de sol está tapada la luz del sol. Lo que se manifiesta es la oscuridad. La luz del sol no, porque está tapada. Si tenemos un foco y se le pone tela o se le pone madera, el grado de transparencia variará. Cada virtud tiene su contraparte, que es lo que le falta de la virtud tapada. Si hay 40% de paciencia, existirá un 60% de impaciencia. Si hay un 92% de lealtad, existirá un 8% de deslealtad. El despertar es aplicar toda esa libertad y esfuerzo que goce el hombre en conseguir la forma justa a Dios. Para despertar debemos reconocernos a sí mismos, tener fuerza de voluntad, esforzarnos, tener voluntad propia. El despertar es aplicar toda esa libertad y esfuerzo que goce el hombre en conseguir la forma justa a Dios. Para despertar el espíritu, primero uno tiene que reconocerse a sí mismo. Necesita la fuerza de voluntad, su esfuerzo. Ejemplo, cuando tenemos exámenes, no queremos estudiar, pero tenemos que hacer nuestro esfuerzo, nuestra propia voluntad. Inclusive nos tomamos una taza de café o nos bañamos para poder estudiar, o sea, despertarnos. La pérdida de la moralidad ética, todo es gris, todo es corriente y común. A las personas se les hace difícil despertar, todo lo que hacen se acepta. El ambiente es muy absorbente. Después, despertar el alma es un asunto difícil y no inmediato, que requiere esfuerzo y perseverancia. La diferencia entre cultivar la verdad con un corazón verdadero o aplicar la mentalidad, los conocimientos por sí solos no funcionan en la elevación espiritual, a menos que entren a formar parte de ese entendimiento iluminado, también llamado sabiduría. Y el conocimiento viene del mundo, no pertenece a la espiritualidad. El mundo de la mentalidad es fácil de confundir con lo espiritual.
¿Por qué es difícil despertar? Porque ha habido a través del tiempo una pérdida de moralidad y ética, porque el ambiente es absorbente, hacemos cosas y aceptamos cosas sin pensar. Todo es corriente y común. Nos acostumbramos muy rápido a lo fácil, porque no queremos hacer ese esfuerzo, porque no tenemos perseverancia. Cuando se está tranquilo, uno está más despierto y cuando viene una circunstancia puede vigilar su corazón mejor. Si son muchas circunstancias, entonces se pierde el estado de estar despierto. Formas de despertar. Empieza una lucha de corazón. Me gusta este vestido, pero está muy peladito. Y con mi corazón amoroso debo pensar en las otras personas. Tomar más en cuenta al prójimo. Con este inicio se empieza a encontrar verdadero sentido a la vida, del trabajo, de las circunstancias y de las cosas. Encontrar la importancia de todo. La diferencia entre cultivar la verdad con un corazón verdadero o aplicar la mentalidad. Cultivar la verdad, aplicar las virtudes, usar el corazón del cielo. Los conocimientos por sí solos no funcionan en la elevación espiritual a menos que entren a formar parte de ese entendimiento iluminado llamado sabiduría. El conocimiento viene del mundo, no pertenece a la espiritualidad. El mundo de la mentalidad es fácil de confundir con la espiritualidad. La mente es intención, puede tener codicia, envidia, desconfianza. Esos pensamientos nos desvían de la esencia. ¿Por qué es difícil despertar? Hoy en día todo es gris, hay una pérdida de la moralidad, nada es malo ni bueno. Ejemplo, la música de moda con letras extrañas y confusas. Sin ti no podré vivir jamás. Nos lleva a la depresión, al apego. Buscar música cercana a la verdad. Diferencia entre cultivar un corazón verdadero o aplicar la mentalidad. La mente es intención, es lo que se ve, se estudia o escucha. Ayuda a aumentar los conocimientos, memorizar las cosas después de conocerlas, tiza, colores, conceptos. Viene del mundo. La codicia, la envidia o el rencor, la desconfianza son parte del pensamiento desviado. Todo esto no forma parte de la esencia. La esencia es virtud pura. El conocimiento no pertenece a la espiritualidad, solo sirve para este mundo. Después que termine la vida física es inútil, desaparecerá. Ejemplo, un agrónomo de 88 años no reconoce hijo, nuera, ni recuerda mucho de su trabajo. Todo lo instalado en nuestro cuerpo desaparecerá. Cerebro, cuerpo, inteligencia. Concepto de despierto. Siempre tenemos los mismos pensamientos, las mismas costumbres y formas, pero un día después de escuchar la verdad, nos damos cuenta que lo que hice o pensaba no era correcto, estaba incorrecto. Hay que corregir nuestra actuación. ¿Cómo? Debemos estar tranquilos para estar más despiertos. Si tenemos una circunstancia, puede vigilar mejor su corazón con una manera más despierta.
Con muchas circunstancias o preocupaciones se pierde el estado de despierto. Volver al justo medio nos permite escuchar el decreto de Dios. El primer paso para despertarse sucede cuando uno se introduce dentro de su esencia despierta con estudio de la verdad. Este le conmueve el corazón. ¿Cómo lo hacemos? Autorreflexionarse, arrepentirse de lo malo que hicimos a personas y seres sintientes, como los animales. Buscar o conocer la verdad, libros sagrados, ir a charlas, compartiendo con compañeros, estudiando, obedecer los mandamientos, aplicar las reglas de ética y moralidad que están escritas en los libros sagrados, realizar el esfuerzo del vegetarianismo, realizar buenas obras que nacen del corazón de bondad, mantener un corazón agradecido. ¿Cómo hacemos para despertar? Primero, buscar conocer la verdad, leer libros sagrados, asistir a las charlas, leyendo la verdad, compartiendo con los compañeros, obedecer los mandamientos, aplicar reglas de ética y moralidad. Están escritas en los libros sagrados. Realizar el esfuerzo del vegetarianismo, realizar buenas obras que nacen del corazón de bondad sin dejarlas pasar, tranquilizar el corazón, practicar los mandamientos, mantener un corazón agradecido y autorreflexionarse, arrepentirse de lo malo que hemos hecho a las personas, seres sintientes como los animales. También autodespertarse. En esta etapa la persona asume más la responsabilidad de su camino espiritual. No tenemos tiempo para discutir con la gente, ni para odiar, tampoco para chismear, ni adiciones, famas, ganancias materiales. Nos proponemos a perdonar y arrepentirnos de todo lo incorrecto. Autodespertarse. En esta etapa la persona asume más la responsabilidad de su camino espiritual. No tenemos tiempo para discutir con la gente, ni para odiar, tampoco para chismear, ni para adicciones, famas, ganancias materiales. Nos proponemos a perdonar y arrepentirnos de todo lo incorrecto. Conclusión. Todos tenemos una vida, tanto los santos como los seres comunes, pero la forma de pasarla con valor o sin valor está en nosotros. No está controlada por los demás. Y si ese día, cuando nos vamos a despedir, volvemos a ver todo lo que hemos hecho, y si estamos alegres, es porque no la pasamos en vano. Uno se percibe como hijo de Dios y percibimos las equivocaciones claramente cometidas por uno mismo de una forma más nítida. Eso nos permite conocer más nuestro corazón. Como la esencia está germinando hasta el último momento de vida, poco a poco se va eligiendo lo correcto. Así el corazón se va llenando de más y más de optimismo y alegría. Se manifiesta más el desapego y se demuestra más el amor. Este es el último audio que corresponde a la conclusión. Todos tenemos una vida, tanto los santos como los seres comunes, pero la forma de pasarla con valor o sin valor está en nosotros, no está controlada por los demás.
Y si ese día, cuando nos vamos a despedir, volvemos a ver todo lo que hemos hecho y estamos alegres, es porque no la pasamos en vano. Uno se percibe más claramente como hijo de Dios y a la vez puede palpar equivocaciones cometidas de una forma más nítida, lo que permite entender mejor a los otros y ampliar su corazón. Como la conciencia está germinando, se va poco a poco entendiendo lo que debe hacer y se va eligiendo lo correcto. Así el corazón se va llenando más y más de optimismo y alegría. Se manifiesta más el desapego. Es hacer todo lo posible para vivir la verdadera paz, animarse a sí mismo, escoger la vida con alegría, optimismo, de energía y de amor. En vez de escoger la tristeza, la melancolía, el sueño, la pereza, la ira o el odio, hacer las cosas con amor, animar a los compañeros, leer, pasear, agradecer a la parte equivocada que todos tenemos y no entrar en conflicto con ella, ampliar el corazón, desarrollando el verdadero correcto y sentido de igualdad, desarrollando un trato cortés y respetuoso con todas las personas. Muchas gracias. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y pido perdón por mi insuficiencia y equivocaciones. Buenas tardes.